Yasmín Cabrera asume el centro de esta discusión y el control, por supuesto. Miren, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se reunieron esta semana para revisar las previsiones de crecimiento de este año y del próximo año, dada la guerra en el Golfo Pérsico. Hizo una revisión a la baja. Se trata de una reunión que como quiera iban a tener, la reunión de primavera en Washington, y los pronósticos son muy negativos. O sea, hay una revisión a la baja de un 0.2, o sea, 2 décimas menos de lo que habían previsto. La situación económica iba mejorando. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos el tribunal, la Suprema le dijo a Trump los aranceles son ilegales. Había cierto optimismo con la inteligencia artificial. Muchos países habían dado ayuda a sus ciudadanos. Se dio una situación también de baja en los tipos de interés y vimos escalonadas bajas, aunque en pocos puntos porcentuales en Estados Unidos. O sea, se veía un panorama mejor, pero tras esta guerra el panorama es sombrío. El Fondo Monetario Internacional dio 3 opciones. El peor escenario es, vamos a empezar por el peor. El peor escenario, un crecimiento de un 2% y una inflación de un 6% en 2027. Dice que este peor escenario se vería con un petróleo a $110 el barril. O sea, no el petróleo como está actualmente, porque está fluctuando mucho. O sea, de acuerdo a cada anuncio que hace Donald Trump, de que si llega un acuerdo, si no, si hay un alto al fuego o no, sube o baja, pero ese no es ese no es el estudio que se hace, sino cómo quedaría. Si queda en 110, es una recesión económica mundial, que solamente se han tenido 4 recesiones económicas mundiales desde el 1980 a la fecha, incluyendo la del COVID y incluyendo la del 2008. También hay otro escenario, el escenario de punto intermedio, 2.5% de crecimiento y una inflación de 5.4 con el petróleo a 100. Si el petróleo queda a 82, que es el escenario más favorable, el crecimiento es de 3.1 y la inflación 4.4%. Dice que Estados Unidos no va a ser tan afectado porque Estados Unidos tiene reservas y produce petróleo. En el caso de Europa, habla de que la situación va mal. El único país que está mejorcito es España por el turismo, pero Alemania, que siempre fue el motor de Europa, no va a tener buen crecimiento económico, ni Francia ni Italia. En el caso de China, crecimiento moderado. Hay países que van a crecer. Paradójicamente a Rusia le conviene la guerra porque es exportador. Brasil va a crecer un poco más, las previsiones del crecimiento al alza. El caso de México, porque son productores. Las economías emergentes son las peores posicionadas, los países que importan petróleo. Y bueno, lamentablemente nosotros importamos petróleo. Estamos en esa lista. Entonces, Estados Unidos va a crecer una décima menos. Una décima menos es 0.10. Los países de Europa 0.2, 2 décimas. Y los emergentes 0.3. Esto es peligroso. La directora del Fondo Monetario Internacional hablaba de prepárense para lo peor, pero también presenta el tema del déficit fiscal. Eso se presentó la semana pasada. O sea, todos los países están endeudados, no solamente República Dominicana. De hecho, se habla del endeudamiento, uno de los endeudamientos más altos, o sea, en este siglo. O sea, el mundo entero está endeudado. Entonces también hacían una comparación de que en tiempo de guerra, aunque la gente dice, bueno, el armamento le da auxilio a los países, no. La guerra es un problema porque el gasto social se disminuye y los países se endeudan comprando armamento. Ahora, hay países que se benefician más que otros. Según el Instituto de la Paz de Estocolmo, por ejemplo, de las 100 empresas armamentísticas más importantes, bueno, hay un 50% que va a Estados Unidos, de la venta de armas. Pero en el caso de China hay un 12% y Europa un 14%. El resto de los países importa. El resto de los países se endeuda. El resto de los países ponen sus finanzas en problemas, o sea, tienen déficit, tienen que endeudarse. Esos recursos que deberían destinarse a la salud, a programas sociales, se destinan a la deuda. Y el problema de la guerra es que los países quieren sentirse seguros y si el otro está comprando más armas, yo tengo que comprar más armas. Entonces se habla de un nivel de endeudamiento del 2020 al 2024
de un 50% más. Todos los países se han comprado armas en un 50% más, no a nivel de endeudamiento, sino a nivel de compra de armas. Entonces, estas comparaciones en cuanto a la deuda pública, aumento en el gasto de defensa y de crecimiento económico te dan un panorama muy sombrío. No solamente el tema del gas, el tema del petróleo, también el fertilizante. 1/3 del fertilizante que se usa en el mundo, que es lo que se usa en la agricultura, se produce en el Golfo, Arabia Saudita, Bahrein, Irán y otros países más. Ahí está el fertilizante, pero también los productos farmacéuticos, porque tienen que buscar otras vías alternativas más largas. Y hay productos que necesitan una cadena de frío y que caducan muy rápido. Entonces hay riesgo de desabastecimiento de los productos farmacéuticos. Definitivamente el escenario es sombrío. Esperemos que pueda llegarse a una solución rápida, y aún la solución rápida va a tener consecuencias devastadoras porque no se va a recuperar. Esa economía del Golfo no se va a recuperar ahora. Las inversiones, el turismo, por ejemplo, se van a hacer de las más afectadas. Entonces la economía no se va a recuperar tan rápido. Ya el golpe está dado, lo que hay que evaluar la profundidad de las heridas y de las consecuencias de esta guerra innecesaria.